a pantalla completa o no? Ahora sí, ya se ve completo. Ya estamos a pantalla completa, perfecto. Bueno, les quiero dar la bienvenida a esta pequeña exposición que vamos a ver sobre innovación y agilidad. Y también agradecer la oportunidad de poder estar aquí en el Agile Week de Perú. ¿Ok? Voy a partir primero, bueno, esta ya la presentación, el nombre de espérenme un segundito. Ahí sí. El nombre de esta presentación es Innovación y Agilidad. ¿Cómo conversan ambos temas? Voy a partir presentándome un poquito. Mi nombre es Ricardo Araya Gotía. Soy CEO de Diacos Asesores. También soy Agile Coach. Tengo un máster en Innovación y Emprendimiento de la Universidad de Barcelona. Soy ingeniero en Control de Gestión de la Universidad de Chile. Por lo tanto, conozco el mundo del administrativo dentro de las compañías y también todo lo que tiene que ver con innovación. Y he tenido que generar esa conversación en distintas empresas. Tengo varias certificaciones en Agile también y también en innovación. Por lo tanto, aquí también las certificaciones, claro, me dan un respaldo más bien teórico, pero hay bastante experiencia. Así que la idea es que al final de esta presentación pueden hacer preguntas basadas en la realidad, en sus propios casos, en cosas que han escuchado, cosas que han visto, cosas que las podamos discutir. ¿Ok? También soy CEO de Diacos Asesores, como les comentaba, donde nos dedicamos a asesorar empresas y también hacemos capacitaciones en estos temas, desde innovación hasta DevOps. Por lo tanto, pasando por Management 3.0, etcétera. Trabajamos con varias industrias, como ya muchos a lo mejor ustedes podrían saber. La agilidad hoy día aplica a cualquier área, no solamente a desarrollo de software, sino que en ventas, como por ejemplo hay Sales, hay Marketing, Edu Scrum, etc. Por lo tanto, todo eso nosotros lo tomamos y lo aplicamos. ¿Ok? Además, soy speaker de agilidad, innovación y transformación digital en distintos países. Me ha tocado estar ahí exponiendo. Y aquí abajo están mis redes sociales para quien quiera seguir y también podemos conversar más adelante también. Dicho esto, vamos a partir entonces con lo que es la innovación. Partamos con una definición bastante simple de lo que es innovación, que se diferencia un poco de lo que es la creatividad. ¿Okay? Para generar innovación, lo primero que necesitamos es resolver un problema. ¿Okay? Y ese problema lo tenemos que solucionar de manera creativa generalmente, pero hay que tener cuidado, porque la creatividad está muy enfocada, por ejemplo, a crear cosas, ¿cierto? De distintas índoles. Por ejemplo, uno podría decir que un niño es creativo. ¿Por qué? Porque dibuja, hace manualidades, etcétera. Por lo tanto, fomenta su creatividad. Nosotros también fomentamos nuestra creatividad como, por ejemplo, a mí me gusta un poco la fotografía, estoy tratando de generar cosas ahí como hobby, pero tratando de fomentar mi lado creativo, que no es muy bueno últimamente. Pero cuando hablamos de innovación, es tomar esa creatividad y la llevamos a un aspecto de negocio. ¿Ya? Por lo tanto, esa es la única diferencia que tenemos entre ser creativos e innovar, es aplicar la creatividad al negocio. Cuando nosotros tenemos una problemática a resolver, generalmente va enfocado a alguien que tiene algún dolor, ¿cierto? Alguna problemática que hay que solucionar. Por lo tanto, esa problemática tenemos que enfocarla desde el punto de vista deseable por el humano, deseable por la persona que va a necesitar que se resuelva esa problemática. Por lo tanto, tenemos que tomar primero esa información, tenemos que centrarnos en el cliente para generar esta solución. Luego, en el círculo de abajo, tenemos que tener las capacidades, si es que es tecnológica, para construir esta solución. Y por otro lado, también tenemos que hacerlo económicamente viable. Por lo tanto, al unir estos tres puntos es donde nosotros estamos generando soluciones innovadoras. ¿Ok? Por lo tanto, si lo vemos de una manera bastante simple, nos tiene que convenir a todos. ¿Ya? Cuando hablamos también de innovación, tenemos distintos tipos de innovación. Aquí vamos a nombrar un par. Por ejemplo, la innovación, cuando uno generalmente está hablando o piensa sobre innovación, ¿en qué piensa? En un robot, en crear algo totalmente nuevo que no existe en el mercado, ¿cierto? Unas cápsulas voladoras o nos vamos a teletransportar. Claro, ese es un tipo de innovación y esa innovación se llama disruptiva, donde no existe y hacemos algo totalmente nuevo y probablemente, si es que es muy novedoso y también es negocio, la rompemos en el mercado. ¿Ok? Pero esa es, diría yo, que no es tanto lo que se da hoy día en el mercado, son algunos casos bien particulares y son bien bullados, como podemos, no sé, pensar en
los casos típicos, Airbnb, Uber, etcétera, que sacaron algo totalmente nuevo. Pero también tenemos aquí innovación que es incremental, o sea, poco a poco generamos innovación dentro de un producto o de un servicio. No todas las innovaciones es crear un producto nuevo, sino que podemos tener un producto y a través de pequeños incrementos de innovación con cosas nuevas que estemos incorporando dentro de este producto, también estamos generando innovación. Lo estamos haciendo mucho mejor, tal vez resolviendo de mejor manera algún dolor del cliente con este producto. Lo mismo que en servicios. También podemos innovar en un servicio. ¿Cómo mejoramos nuestros propios servicios? Y ojo aquí, la innovación también implica riesgos en algo que yo no sé, en algo que yo tal vez no tenga la competencia de saber si va a resultar o no. Si no implica riesgos, es mejora continua. Por lo tanto, la innovación la tenemos que tomar desde ese punto de vista también. ¿Ya? Ahora, para generar innovación dentro de las empresas, tenemos que tener una cultura de innovación. Esta cultura de innovación tiene que estar, por ejemplo, la colaboración y el alineamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tener la compañía completa para que me ayude a innovar. Porque, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, no tenemos las condiciones dentro de la compañía para generar esta innovación, para generar estos riesgos que tenemos que tener para generar un producto nuevo o mejorar los que ya tenemos, finalmente vamos a fallar. ¿Por qué? Porque vamos a estar asustados al fallo. Porque si fallamos, nos van a retar y puede peligrar incluso hasta nuestro trabajo. Por lo tanto, tenemos que tener esa cultura de toda la compañía para que esto ocurra. Tenemos que tener la motivación y la recompensa. En algunas empresas lo que se hace es, si tú sacas un producto nuevo, ¿ok? Como equipo, por ejemplo, se te va a dar una parte de las ventas que esto genere, o se te va a dar también una parte del ahorro que se está generando, o de la mejora que se está logrando. Por lo tanto, se motiva eso también y se recompensa, pueden haber premios, vacaciones, etcétera, lo que sea. Por lo tanto, tenemos que generar eso también. Luego tenemos que facilitar la innovación. Tenemos los espacios para innovar, tenemos el tiempo para innovar, porque cuando hablamos de innovación tenemos que dedicarle tiempo. No es solamente nace de una persona y alguien dice, ok, hay que hacer esto y se parte. No, generalmente la innovación se hace con equipos multidisciplinarios en los cuales tenemos que trabajar de manera colaborativa para tener distintas visiones y sacar nuestros propios sesgos. ¿Okay? Y en base a eso empezamos a generar innovación. Volvemos al punto rojo que está acá, la colaboración. Lo hacemos con distintas personas. Muy pocas veces sale de una sola, ¿ya? También tenemos que la innovación es para todos. Incluso aquí tenemos otro concepto también de innovación. Podemos hacer incluso innovación cerrada. Eso quiere decir que la innovación la voy a generar dentro de la compañía. Y también tenemos la innovación abierta, que yo esta innovación la voy a ir a buscar con otras personas, con otras empresas o pymes. De hecho, hoy día eso se está dando bastante, donde, por ejemplo, un banco, para sacar, no sé, una nueva forma de pagos, podría perfectamente colaborar con un emprendimiento que tenga una forma de pago mucho más eficiente, tal vez. ¿Y por qué ocurre eso? Que tal vez el banco le cuesta mucho generar la innovación, mover ese elefante, a veces por un temas burocráticos y también regulatorios, muchas veces, le cuesta generarlo y se demora bastante. En cambio, los emprendimientos se mueven mucho más rápido, están más cercanos también con el cliente muchas veces y por lo tanto pueden resolver mejor un posible dolor del cliente. Y por último, en esta cultura de la innovación, también tenemos que tener la actitud, las ganas de innovar. Si yo no tengo las ganas de innovar, si no tengo también las ganas de incluso fracasar, de aprender de ese fracaso, va a ser difícil que podamos generar innovación. Es un proceso la innovación. Tenemos que estar dispuestos a perder dinero desde el punto de vista de la compañía. Por eso es que tenemos que generar también recursos que podamos perder. A ese riesgo tenemos que llevar la innovación dentro de las compañías. Por lo tanto, cuando uno está innovando dentro de las compañías, no es solamente innovar o que salgan ideas a la suerte, ¿no? Sino que tiene que pasar por un proceso, por un funnel de innovación, donde en una primera etapa tenemos ideas. Estas ideas pueden ser muy locas, pueden ser de cualquier persona, de cualquier área, de cualquier índole incluso, que esté asociado con algunas problemáticas
que tengamos tal vez hoy día dentro de las compañías. Por lo tanto, la idea es generar primero las instancias de que se puedan generar esas ideas, de que podamos escuchar esas ideas, y para eso hay algunos software que pueden recopilarlo. Luego debemos pasar un filtro, por ejemplo, que esté alineado con la estrategia corporativa. Por ejemplo, si tengo una idea que podría ser muy buena, pero no está alineado, por ejemplo, con que hoy día queremos aumentar las ventas, no es parte de lo que podemos ver hoy día. Por lo tanto, ahí empezamos a generar los primeros filtros. No van a pasar todas, no las vamos a desarrollar todas porque de partida no tenemos el tiempo suficiente para desarrollarlas todas y tampoco el dinero. No hay un saco de dinero sin fondo. Una vez que pasa ese filtro, seguramente pasa a una segunda etapa de desarrollo donde tenemos que empezar a aterrizar esta idea y podemos pasar a un segundo filtro para generar recién ahí el modelo de negocios. Podríamos incluso decir, no sé, económicamente no es viable, no tenemos las capacidades técnicas. Perfecto, pasamos un segundo filtro. Y con eso empezamos a disminuir la cantidad de ideas que van llegando al final. Ahora, se crea el modelo de negocios con el Business Model Canvas, por ejemplo. Y ahí volvemos a evaluar. Y ahí podríamos decir, por ejemplo, cuáles serían los más rentables, cuáles serían los que mayores beneficios me va a tener como compañía. Perfecto. Una vez que pasamos ese filtro, que tenemos que tener también los rangos para ver cuáles pasan y cuáles no. Y ahí pasamos a la siguiente etapa que podríamos desarrollar. ¿Qué podríamos desarrollar en este caso? Un MVP, un producto mínimo viable, ¿cierto? Y una vez que ya tenemos ese MVP desarrollado, podría ser de baja resolución o de alta resolución, podríamos recién ahí pasarlo a un piloto, probarlo con nuestros clientes para ver cuál es la reacción que tienen. Y luego de eso, recién podríamos pasar a generar este prototipo al mercado. Si se fijan, todo esto es un proceso que debe ser gestionado, que debemos tener personas dentro de las compañías que lo hagan. Podría ser incluso un comité, no necesariamente personas a tiempo completo que estén trabajando con esto, pero sí generar las instancias para que ocurran. Y para eso tenemos que tener también la mente bastante abierta. Cuando hablamos de distintas metodologías o frameworks, si quieren llamarlo a ese punto de vista, de innovación, hay varias. La más conocida hoy día es Design Thinking, ¿cierto? Que a través de las 5 etapas buscamos tener un prototipo testeado. También tenemos otras, que es, por ejemplo, el TRIS, que es mucho más antigua. La estrategia del océano azul, de buscar distintos horizontes. También tenemos el pensamiento lateral, que tenemos que mirar nuestro producto, si podría encajar, por ejemplo, en otra industria. El Fourth Innovation Method también toma temas de Design Thinking, por ejemplo, y también hace un proceso de innovación acá. Y Lean Startup también, que busca generar un prototipo, ¿okay? Que sea validado con el cliente. Todas estas metodologías o frameworks lo que buscan es tomar la creatividad, hacer los negocios y que al cliente le guste. Si no resolvemos un problema real del cliente, nuestro producto se va a ir a la basura. Por eso que muchos emprendimientos se basan mucho en el producto, que el producto es muy bueno, que el producto debiese resolver esta necesidad. Pero finalmente, si esa necesidad o ese producto no es valorado por el cliente, esto no sirve para nada. Entonces, en base a eso, nosotros tenemos este pequeño modelo en los cuales partimos de una necesidad, de un problema del cliente. Ese problema lo hacemos pasar por estas 5 etapas que están acá, ¿ya? Que es empatizar, que es ponernos primero en la piel del cliente, ¿cierto? Definimos los problemas, buscamos una posible solución con el ideal y luego prototipamos. Por lo tanto, ocupamos Design Thinking aquí. Podríamos ocupar otra, pero en este caso para nuestro modelo es Design Thinking. Por lo tanto, nos estamos enfocando más bien en una solución, pero esa solución todavía no la tenemos validada con el mercado. Luego, en la siguiente etapa, incluso aquí podríamos ocupar Sprint Design, ¿ok? En esta parte de acá que es un modelo de Google un poco más reducido. Luego, a través de Lean Startup, generamos el modelo de negocio. También sacamos métricas importantes. Ahí vamos a conversar un poquito de ello. Para luego, recién ahí, nos conectamos con agilidad. En este caso puse Scrum, pero podría ser Kanban, podría ser XP, podría ser cualquier otro framework que nos ayude a ejecutar este prototipo, ya desde un punto de vista de cara al cliente para que lo ocupe, ¿cierto? De manera iterativa. Y luego, una vez que los equipos ya tienen, de cierta manera, madurez
con este framework o con la agilidad en general, recién ahí, desde nuestro punto de vista, ocupamos DevOps para que, desde el punto de vista tecnológico, aceleren aún más los procesos de puesta en producción y bajamos también el time to market para que le llegue al cliente lo antes posible. Por lo tanto, esto tampoco es fácil de llevar y esto lo administramos con Management 3.0, que el Management 3.0 es el nuevo estilo de liderazgo de los gerentes o la gerencia, pero enfocándonos bastante en el cliente. Perdón, en los colaboradores, en los equipos, donde tenemos que conocerlos, etc. Ahí vamos a conversar un poquito de eso un par de slides más adelante. Por lo tanto, nosotros pasamos desde una problemática que tenemos acá a validar una solución en el mercado y adicionalmente aprendemos nosotros de todo este proceso para hacerlo mucho más eficiente en una siguiente iteración. Ese es nuestro modelo que nosotros desarrollamos, tanto desde el punto de vista de la realización de cursos, como también en nuestra asesoría, y que nos ha dado bastante buenos resultados. Voy a soltarme un poquito esa lámina, la mejor para el último. Entonces, Design Thinking, ¿en qué consiste? Principalmente tenemos 5 etapas. La primera es empatizar, donde nos ponemos en la piel del cliente, dada una problemática. Por lo tanto, tenemos técnicas y herramientas, como por ejemplo el shadowing, el buyer persona, el mapa de empatía, son los más conocidos. Con eso, veo cuáles son los principales dolores del cliente. ¿Okay? Tengo que tener eso muy, muy a flor de piel. Por eso que tengo que empatizar, tengo que sacarme los sesgos de la compañía. Un ejemplo bien práctico es que si trabajamos en un banco y yo soy ejecutivo y quiero abrir una cuenta corriente, perfectamente podría ir a otra sucursal del mismo banco y hacer el proceso para ver qué tan complejo es. Y por lo tanto ahí yo voy a saber cuáles son los dolores del cliente para después generar un mejor servicio. Luego tenemos la etapa definir. En esta etapa de definir buscamos distintas causas de este problema, las que más podamos, y ahí ocupamos el Customer Journey, por ejemplo, espina pescado, que la gracia es ver la causa y el efecto. Que el efecto sería la problemática que hoy día estamos analizando. Y de esta debemos elegir un posible problema que vamos a tratar de solucionar. Bien, una vez que tenemos definida esta posible causa, vamos a pasar a la siguiente etapa que es idear. En esta etapa de idear, la gracia es buscar la mayor cantidad de posibles soluciones a esta problemática. Aquí volvemos a buscar distintas herramientas, como por ejemplo el Crazy 8. ¿Ya? ¿En qué consiste esto? Principalmente, cada un minuto, todos los miembros del equipo tenemos que buscar una posible solución a esta problemática. Y en base a eso, por ejemplo, si tenemos 5 personas en 8 minutos, cada persona podría tener 8 soluciones. Si lo multiplicamos por los 5, son 40 posibles soluciones. Por lo tanto, lo que hacemos en esta etapa es abrir el abanico de nuevo, de todas las posibles soluciones. Y ahora, ¿qué debemos hacer? Tomamos estas posibles soluciones y debemos elegir una. Insisto, podemos elegir basados en que sea deseable por el cliente, sea económicamente viable y tengamos las capacidades para hacerlo. Y esa que se elige, la pasamos a la siguiente etapa, que es prototipar. En este prototipado ya tenemos distintos tipos de prototipado, por ejemplo, de baja resolución o alta resolución. Lo ideal es que sea lo más económicamente, que sea lo más económico posible, cosa que lo podamos sacar rápidamente a validarlo con el cliente. Podría ser un PowerPoint, podría ser un mockup, podría ser un storytelling, un storyboard, que es una especie de cómics, ¿cierto? Que se le presenta al cliente. Entonces, con ese prototipo recién ahí lo vamos a testear. Y ese testeo tenemos que tener las learning cards, que son las tarjetas de aprendizaje. Yo le paso este prototipo al cliente y yo tengo que ver qué cosas o cómo está interactuando el cliente con esto. ¿Qué me dice el cliente? ¿Cuál es su reacción con este producto que nosotros le estamos mostrando? Cosa que yo lo voy escribiendo y después tomo esa información y ¿qué hago? Podría volver a iterar en caso de ser necesario para buscar un nuevo prototipo que se acerque más a la realidad de resolver esta problemática, si es que no lo hace. Por lo tanto, este proceso es bastante entretenido. Y fíjense que hasta ahora no hemos ocupado nada de tecnología. Lo ideal es que sea lo más simple posible. La idea es que sea con equipos multidisciplinarios. Y lo único que hemos gastado aquí es tiempo. Continuando con la siguiente parte, una vez que ya
incluso podemos tener este prototipo, ocupamos Lean Startup, en los cuales tenemos estas tres fases que están ahí. Una es experimentar, que es tener este prototipo, por lo tanto empezamos a mezclar ya estos frameworks o metodologías, lo empezamos a mezclar. Lo testeamos, pero la idea también es buscar un testeo real. Si se lo pasamos al cliente, tenemos que buscar indicadores reales. ¿Y a qué me refiero con indicadores reales? Por ejemplo, si yo tengo un e-commerce, tal vez inicialmente no me interesa saber cuántas visitas tengo, sino que cuánta gente me está comprando. Cuánto es el ticket promedio de ventas, para ver, por ejemplo, si mis campañas de marketing son realmente eficientes o no. Y en base a esa información voy a aprender y si es necesario voy a volver a iterar, a sacar un nuevo prototipo que se acerque más a la realidad. Por lo tanto, estamos aplicando cambios incrementales. Ahora, si el cliente no le gusta lo que estamos haciendo acá, ¿qué va a ocurrir? Podríamos decir perfectamente, al cliente no le gusta, tomo esto, lo tiro al tacho de la basura y vuelvo a hacer el proceso. ¿Ya? Aquí en este caso, cuando se habla del Dream Startup, se habla de un prototipo un poco más evolucionado, donde ya se aplica ya a lo mejor algo de tecnología, algo más tangible todavía. Y una de las salidas que tiene el Lean Startup es que se creó el modelo de negocio, el Business Model Canvas, donde se completan estas 9 etapas. Estas 9 cajitas. Estas 9 cajitas son, primero tenemos que tener identificado nuestro segmento de cliente. Si no tenemos identificado nuestro segmento de cliente, ¿a quién llegamos? Yo siempre sugiero que sea, incluso se ocupe el buyer persona, para que identifiquemos con nombre y persona a quién estamos enfocados. Es distinto decir, nuestros productos van enfocados a las mujeres. Ya, pero las mujeres son desde que nacen hasta que fallecen en el sentido de edad. Podemos tener un rango muy amplio de mujeres. Por lo tanto, tenemos que identificar, por ejemplo, mujeres profesionales que tienen una edad más o menos acotada, por ejemplo, entre 30 y 40 años, que en promedio ganan $1000, etc. Por lo tanto, con eso yo ya sé a quién me tengo que enfocar. Luego está nuestra propuesta de valor, que sería este prototipo, ¿cierto? Luego tenemos que definir los canales de venta o de distribución, por decirlo de alguna manera, en los cuales cómo le hago llegar este producto a mi cliente. Hoy día, dada la pandemia, dado todo lo que estamos pasando, generalmente se ocupan los canales digitales. Y por otro lado, tenemos que identificar la relación con mis clientes. Una vez que ya son clientes, ¿cómo me relaciono con ellos? ¿Cómo los mantengo fidelizados? Por ejemplo, si se quieren comunicar conmigo, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de WhatsApp, a través de mail, teléfono, señales de humo, ¿cómo? Y tenemos que definirlo. Acá abajo tenemos la caja registradora, que es cómo voy a monetizar esta propuesta de valor. ¿Cómo voy a ganar dinero? Antiguamente el software, ¿cómo se vendía? Un pago único y aquí está el software. Después te pedían un monto adicional para las actualizaciones. Hoy día se vende por suscripción, por montos menores, pero a largo plazo es mucho más caro. Pero es un modelo distinto. Innovaron en la forma de cobrar. Acá donde están los anillos, tenemos las asociaciones clave, quienes podrían ser nuestros proveedores, a quién tenemos que recurrir para nosotros producir este producto también, o este servicio, quiénes serían. Tenemos las actividades claves, la bandeja que está acá arribita. Esas actividades claves son las cosas que nosotros necesitamos hacer para construir este producto. Por ejemplo, en mi caso, mi producto son las capacitaciones y las actividades claves que tengo que hacer es construir las diapositivas, generar las actividades. Y los recursos clave es los que nosotros necesitamos para crear estos productos o estos servicios. Hoy día las personas son fundamentales. Servidores, por ejemplo, también podrían ser recursos clave. Y por último tenemos los costos. Estos costos son los principales costos para producir este producto o servicio. La idea de esto es que lo podamos ir cuestionando en el tiempo. ¿Okay? Luego tenemos Design Sprint, que es de cierta manera un proceso de diseño, ¿ok? Pero mucho más reducido, en 5 días. En 5 días, por ejemplo, el lunes empatizamos, el día martes buscamos posibles soluciones, el día miércoles se decide con cuál soluciones vamos a seguir, el jueves se prototipa y el viernes se testea. Mucho más reducido. Pero para esto necesitamos tener a un equipo dedicado a esto. Por lo tanto, a veces las compañías no nos permiten hacer eso porque el día a día también la operación tiene que seguir avanzando. Eso va a depender, volvemos, a la cultura de la empresa.
Por otro lado, tenemos ahora, una vez que ya, por ejemplo, tenemos el prototipo, que ya lo hicimos con, con Design Sprint, por ejemplo, lo validamos el modelo de negocios, que tenemos ya, lo probamos con el cliente, con los principales, con los early adopters, por ejemplo, y ahora que ese prototipo necesita mayor evolución, ahora recién ocupamos Scrum, por ejemplo. Ahí recién ocupamos agilidad, donde aquí ya requerimos mayor inversión. ¿Por qué? Porque la probabilidad de fracaso ya la hemos disminuido en las etapas anteriores. Ya tenemos validado el prototipo, ya tenemos validado de cierta manera el modelo de negocio. Entonces ahora ejecutamos. Y aquí ejecutamos con los 3 roles. Y aquí es muy importante que el rol del Product Owner es un rol no menor. Porque si se fijan, todo lo que hemos conversado de aquí hacia atrás tiene que ver con puros aspectos de negocio, para que el proyecto no sea un fracaso. Por lo tanto, el Product Owner debe tener, ojalá, conocimiento de cómo llevar todos estos frameworks de innovación. ¿Para qué? Porque con esa información, aparte con la información que debe tener del mercado, aparte la comunicación que tiene que tener con los stakeholders, tiene que tomar todo eso y recién ahí va a construir su product backlog. Con eso va a crear sus historias de usuario, teniendo muy clara la visión de hacia dónde quiere llegar. Por eso que ser product owner no es tan simple. Tenemos que tener toda esa visión de negocio. Luego, con este product backlog, ¿qué es lo que hacemos? En una planificación del sprint, tomamos esta historia de usuario, vas a hacer la priorización y con el equipo se construye el sprint backlog. En esta reunión de planificación del sprint se define el objetivo o el incremento. ¿Qué vamos a hacer en este periodo de tiempo? Y para hacer este incremento tenemos que construir estas tareas técnicas, ¿ok? Y esa responsabilidad del equipo. Y el Scrum Master lo que hace acá es facilitar todo este proceso, facilitar la comunicación entre el Product Owner y el equipo. No es un rol menor tampoco. Tiene que también potenciar muchos a ambos. Y también liberar los impedimentos que se van dando en el día a día por parte del equipo. También tiene que tratar de llevar la agilidad dentro de la compañía. Por lo tanto, no es un rol menor. Entonces, una vez que el equipo empieza a ejecutar esto, llegamos al final con un incremento, ¿cierto? Y ese incremento debe ser revisado con el Product Owner en la revisión del sprint. Y esa revisión del sprint nos vamos a enfocar necesariamente en lo que se planificó acá, no en otra cosa adicional. Si ahora sale algo adicional que no fue conversado, ahí el Product Owner lo que tiene que hacer es crear nuevas historias de usuario para que continúe el flujo. Y luego tenemos la retrospectiva, que en esta retrospectiva lo que hacemos es juntarnos, y la teoría dice que es principalmente del equipo, para ver cómo trabajó en ese periodo de tiempo, en este sprint, ¿ok? Y se genera un plan de mejora para hacerlo mucho más eficiente en la siguiente iteración. Nosotros sugerimos que también participe el Product Owner, porque el Product Owner también es parte del equipo. El Product Owner también se puede equivocar. El Product Owner también tiene errores. Y también debe saber qué está pasando con todos. No es un ente aparte, no es un ente que es el jefe, no, para nada. Es uno más dentro de todo este equipo. Por lo tanto, también tiene que ser parte de todo esto. Y, y luego, DevOps, ¿cuándo lo ocupamos? Como les comentaba, DevOps tiene que ver con la unión entre lo que es desarrollo de software, unido con operaciones, que muchas veces ahí hay un problema, porque el equipo desarrolla y luego, ¿qué tiene que hacer? Pasarle toda la parte a quienes se preocupan de la operación propiamente tal en producción. Y ahí generamos una pequeña problemática, porque si hay un problema en producción, la parte de operaciones le va a pedir la ayuda a los desarrolladores están en otra cosa y por lo tanto los tiempos de respuesta son a veces muy largos. ¿Y quién se ve afectado finalmente? El cliente, quien está ocupando este producto o este servicio. Por lo tanto, lo que vamos a hacer con DevOps es unir ambos temas. Y ahí podemos ocupar integración continua, por ejemplo, que alguien desarrolle y rápidamente pasa por testeos automáticos y también se hace el delivery de manera automática. Pero para eso necesitamos una cultura que vaya hacia eso, una cultura que también tenemos que dejar muy claro también de quién se hace responsable de qué. Generar las alertas, probablemente tal, antes, ojalá, de que se genere un problema, tener monitoreo como aparece ahí.
Por lo tanto, no es un trabajo menor. De hecho, la configuración de todo eso, con la tecnología que hoy día existe, requiere bastante tiempo. Y para finalizar, como tenemos que trabajar todo esto, es con Management 3.0. De hecho, aquí se ven estos temas que están acá, que es, por ejemplo, trabajar con complejidad, el pensamiento complejo. Y las cosas, estamos en un entorno bastante volátil, por lo tanto, la complejidad se trabaja con complejidad. No se simplifica, sino que tenemos que tratar de trabajarla con ese pensamiento, porque lo complejo se debe trabajar con lo complejo. Tenemos que también pensar en el management. Este management de hoy día necesitamos enfocarlo en potenciar a las personas, como aparece acá, energizar a las personas, conocer a las personas. Conocemos a nuestros pares, cuáles son sus gustos, cuáles tal vez son sus problemas, su familia, conocemos cuándo está de cumpleaños, conocemos qué nos motiva. Algunas personas, claro, los motiva mucho el tema del dinero, otros los motiva que los capaciten, otros los motiva que suban el ego, que le estemos dando las palmadas en la espalda, que hicieron bien las cosas. Y eso es desde el punto de vista de las personas. Luego de eso tenemos que empoderar al equipo completo. ¿Cuál es su propósito como equipo? Por lo tanto, tenemos que generar esa instancia también de equipo, de qué queremos lograr nosotros como equipo dentro de la compañía, qué queremos hacer para nuestros clientes. Y buscamos nuestro propósito, por ejemplo, con el Ikigai. Alinear restricciones, desarrollar competencias. Tenemos que apoyar a los equipos que cada vez aprendan más. Hoy día ya los expertos en un puro tema dentro de las compañías están un poco a la baja. ¿Por qué? Porque si yo soy el experto en un tema y me voy del proyecto, ¿qué va a ocurrir? El proyecto va a quedar detenido si nadie más puede hacer mi trabajo. Por lo tanto, hoy día tenemos que potenciar a que las personas aprendan más alguna habilidad. Por ejemplo, yo puedo ser muy bueno desarrollando, pero también podría desarrollar mi lado que me gusta, que tiene que ver con QA. Bueno, aprender QA, cómo hacer pruebas, cómo hacer planes de prueba, etcétera. Y por otro lado también podría aprender un poquito de automatización. Bien, entonces, ¿qué pasa? Si el experto en automatización no está, perfectamente podemos seguir avanzando. Claro, a un menor ritmo, más lento porque no soy el experto, pero el proyecto avanza igual. Y eso es lo que tenemos que potenciar hoy día. Y también hacer crecer la estructura. El hacer crecer la estructura también tenemos que enfocarlo en cómo lo hacemos crecer. Y para eso tenemos que conocer los equipos, tenemos que conocer a las personas. Porque si se va una persona que es, como decía yo, experto en un tema, desarrollo dos adicionales, bueno, buscaré una persona que sea experto en este tema, porque yo no estoy, pero ojalá que sea también ya tenga otra habilidad. Cosa que así pueda encajar muy bien con el equipo. De hecho, hoy día lo que se está dando bastante es que cuando se está contratando a una persona para que se integre a algún equipo, no es el jefe el que decide, sino que decide el equipo. Una de las últimas entrevistas que tiene esa persona es con todo el equipo. Tiene que encajar con el equipo. No solamente encajar con el jefe, sino que con sus pares, porque ahora tenemos que trabajar de manera colaborativa. Por lo tanto, ahora que hemos visto todos estos frameworks, ¿cierto? Ahora, ¿cómo todo esto está integrado? Si se fijan, toda esta parte que está acá, que tiene que ver desde el problema con Design Thinking y Startup, tiene que ver con innovación. Por lo tanto, hacemos conversar con agilidad en este punto. Si algo falla en la ejecución, porque el cliente no le gusta lo que estamos haciendo, porque no lo valora, porque es una posibilidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer? Volver a tratar de hacer todo el proceso o parte del proceso donde podamos volver. Y ahí el rol del Product Owner no es menor. Tiene que recopilar información del mercado para que así con eso poder incorporarlo nuevamente. Si es necesario volver a ser parte de Design Thinking, se hace. Si es necesario cuestionar el modelo de negocio de una startup, también se hace. Por lo tanto, es en ese punto donde nosotros estamos conectados. Una de las cosas que tiene Scrum es que parte desde la concepción de que el proyecto ya está aprobado. Pero el anteproyecto, el Lean Inception, como vieron también, por lo que estuve escuchando en la sesión anterior, es súper importante. Tratamos de minimizar la probabilidad de fracaso. Y eso se tiene que ver con todos estos modelos de innovación que están acá. Bien, insisto, pasamos de una problemática a un producto que ya está en el mercado validado. Ahora, por eso que es muy importante, y cuando hablamos de todos estos procesos de innovación, es también generar indicadores de innovación. Estos indicadores de innovación también nos podemos ocupar para generar indicadores de producto, porque también tenemos que medir el éxito del producto que estamos creando, no solamente crear algo por crear. Muchas veces, ¿qué ocurre?
yo vengo también de la gestión de proyectos tradicional. Muchas veces un cliente pedía un producto, pedía un servicio nuevo y el equipo lo construía. Y se exigía que tuviese el 100% de las funcionalidades. Se desarrollaban, a veces tarde, ¿cierto? Con más costos, etcétera, con todos los problemas que ya son más bien conocidos, pero se desarrollaban. Y después se lo pasábamos al cliente y ahí quedaba. Nadie lo ocupaba, o se ocupaba solamente una cosa y todo lo demás que pidió estaba ahí sin ocupar, nadie le hacía clic, y por lo tanto, ¿cómo medíamos el grado de éxito de este proyecto? Porque se hicieron todas las funcionalidades, o por el valor que le tenemos que entregar al cliente. Es por eso que tenemos que priorizar, es por eso que tenemos que generar productos mínimos viables, tenemos que generar indicadores que me den ese dato para ver si sigo trabajando en ese proyecto o no, si los requerimientos o la historia de usuario adicionales que se van incorporando son costos beneficiosos. Por eso que cuando generamos todos estos modelos, estos indicadores son fundamentales. Por ejemplo, los económicos, ¿cuántas ventas estamos teniendo? Si estamos desarrollando un producto nuevo que va a aumentar las ventas, definamos en cuánto lo va a aumentar para ver si es exitoso o no. Si esperamos que aumente en un 10% y me está aumentando en un 5%, bueno, ¿qué tenemos que hacer para llegar a ese 10%? Algún cambio tenemos que hacer. Por lo tanto, tenemos que medir. ¿Cuánto estamos ahorrando de costos? ¿Cuál es el retorno sobre la inversión? Tenemos que también determinar esos indicadores para ver si es exitoso o no. Eso por el punto de vista del producto. Por el punto de vista de la intensidad, que es otro tipo de indicador de la innovación, tenemos cuántas patentes hemos generado, número de ideas en toda esta cultura de innovación, cuánto es la inversión que estamos dejando para innovación, desarrollo e investigación. En lo que yo les comentaba, podemos dejar, por ejemplo, no sé, en una gran empresa, $1.000.000 para innovar, que tenemos que estar dispuestos a perder. Eso es lo primero que tenemos que tener claro cuando generamos ese monto de eficacia. Estamos disminuyendo el time to market. ¿Cuánto porcentaje de éxito tenemos dentro de los proyectos? ¿Cuánto estamos gastando en promedio por cada proyecto de innovación? Cosa que veamos qué tan eficaces somos con nuestro propio presupuesto. Cultura. ¿Cuántos empleados están generando ideas? ¿Qué departamentos generan ideas? Y en cantidad, ¿cuántas ideas están generando por departamento? Perdón. ¿Cuánto tiempo estamos dedicando a innovación? Se fijan que con estos indicadores nosotros podemos estar midiendo cómo estamos evolucionando desde el punto de vista de innovación y también desde el punto de vista del producto. Pueden haber proyectos en los cuales, por ejemplo, queremos aumentar la presencia de la marca en redes sociales. ¿Cómo lo podemos medir? Bueno, tal vez con cantidad de seguidores, con cantidad de likes. Primero tenemos que hacer una cierta cantidad de publicaciones. ¿Pero están aumentando los seguidores o no? Por lo tanto, tal vez esas publicaciones no sirven. No resuelven ninguna problemática del cliente o no es atractivo para el cliente. Por lo tanto, algo tenemos que cambiar para que esto cambie y podamos aumentar nuestra cantidad de seguidores. ¿Ok? Bien. Dicho eso, ahora pasamos a la etapa de preguntas y respuestas. ¿Tienen alguna pregunta que hacer, algún comentario? En el chat tal vez, no veo, a ver. ¿Hola? ¿Alguna pregunta? Vamos a dejar un minuto para que vean si tienen algún comentario.
Bien. No sé si tiene alguna pregunta, alguna duda, consulta. A ver, veo a Gabriela. Bien. Bueno, veo si, como no hay más preguntas, creo que, bueno, dejamos la presentación hasta acá. Luego se les va a compartir la presentación. Ahí está también mis redes sociales para que puedan seguirme. Podemos conversar también por ahí si tienen alguna duda o consulta. Siempre estamos dispuestos a colaborar entre todos, ¿ok? Así que queda abierta la invitación y les quiero dar las gracias por haberme escuchado y por esta invitación. Nos vemos, que les vaya muy, muy bien. Chao, chao.